Este es un ejercicio de química. Me da 3 afirmaciones y me pregunta si son verdaderas o falsas. La primera afirmación dice que el amoníaco es un compuesto polar, mientras que el trifluoruro de boro es apolar. Veamos. El nitrógeno, número atómico 7, su configuración electrónica es esta de aquí. En la última capa tiene 5 electrones, quiere pues ganar 3 para llegar a tener 8. El hidrógeno es 1s1, quiere ganar un electrón. Recordad que en el primer periodo solo caben 2 electrones, por tanto, el hidrógeno que tiene 1 quiere ganar otro para tener 2 y tener la estructura de gas noble como el helio. Por tanto, si el nitrógeno quiere ganar 3 y el hidrógeno 1, cada uno de los hidrógenos comparte con el nitrógeno un electrón. Por tanto, el nitrógeno está compartiendo estos 3 electrones, pero tiene 5, lo que implica que le quedan 2 electrones sin compartir, mientras que el hidrógeno y el hidrógeno está compartiendo 1, no le queda nada. Según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, el amoníaco es una molécula del tipo AB3E. A hace referencia al nitrógeno, que es el átomo central de la molécula. B3 hace referencia a los 3 hidrógenos con los que está enlazado el átomo central. Y esta E hace referencia a este par de electrones. Todas las moléculas del tipo AB3E, estudiar las tablas de la teoría de repulsión, son de forma de pirámide trigonal. Por tanto, tenemos el nitrógeno y los 3 hidrógenos. Si representamos cada uno de los enlaces nitrógeno-hidrógeno como un vector dirigido hacia el más electronegativo, en este caso el hidrógeno, entonces tenemos los 3 vectores momento dipolar. 3 vectores que van hacia abajo, no se anulan entre ellos y por tanto la molécula de amoníaco es polar. Fijaros que yo aquí he escrito el diagrama de Lewis y aquí ya he escrito o he dibujado la forma real de la molécula. A partir del diagrama hemos visto qué tipo de molécula era, hemos visto por tanto su forma y tiene forma de pirámide trigonal. Teniendo en cuenta los 4 átomos que forman la molécula, aquí tenemos una pirámide trigonal. En el caso del trifluoruro de boro, el boro tiene esta configuración electrónica, el flúor tiene esta. El flúor tiene 7 electrones en la última capa, quiere ganar un electrón. El boro en este caso comparte los 3 electrones, pero con ello no consigue llegar a 8. Es, por tanto, una anomalía dentro de lo que es la teoría de Lewis. Son las llamadas moléculas hipoelectrónicas, donde el boro no consigue los 8 electrones que busca, pero los flúor sí que consiguen cumplir con la regla del octeto. Por tanto, esta molécula, el boro pone un electrón al alcance de este flúor, uno al alcance de este y otro compartido con este. Tiene 3 electrones en la última capa, por tanto no le queda ningún par de electrones sin compartir. Esta es la gran diferencia entre el NH3 y el BF3. Estos 2 electrones que el nitrógeno sí tiene y el boro no tiene. Desde el punto de vista de la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, el trifluoruro de boro es una molécula AB3. La A, átomo central, el boro,
B3 los tres átomos de flúor a los que están unidos. A diferencia de la de arriba, que aparecía una E por estos dos electrones, aquí no hay electrones, por tanto no aparece la E. Las moléculas AB3, según la teoría de repulsión, tienen forma trigonal plana. Tienen forma de el boro en medio de un triángulo equilátero y los tres flúors en los vértices de un triángulo equilátero. De forma que, representando los vectores momento dipolar BF, 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 dirigidos hacia el flúor, que es el más electronegativo de los dos elementos, tenemos estos tres vectores que se anulan por simetría. Los momentos dipolares de los enlaces se anulan por simetría. Tres vectores idénticos, dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero, geométricamente se anulan. Por tanto, los enlaces son polares, pero la molécula es apolar. Por tanto, la afirmación inicial de que el amoníaco es polar y de que el BF3 es apolar es verdadera. Luego me afirma que el etanol es más soluble en agua que el etano. Recordad, para pensar en la solubilidad en agua, para compuestos no iónicos, para compuestos covalentes moleculares, como el etanol y el etano, hemos de pensar en su polaridad. Recordando que los compuestos covalentes polares se disuelven bien en agua, que es polar, y los compuestos covalentes apolares no se disuelven bien en agua, que es polar. Por tanto, el etanol, por la presencia de este enlace OH del grupo alcohol, es una molécula polar. El etano es una molécula apolar. Por tanto, se disuelve mejor el etanol que el etano. Esa era la afirmación que hacía el enunciado, por tanto, es verdadera. Por último, me afirma que el punto de ebullición del sulfuro de hidrógeno es mayor que el punto de ebullición del agua. Veamos. Son dos compuestos covalentes moleculares. Para comparar sus puntos de ebullición, empezamos mirando qué fuerzas intermoleculares hay entre ellos. Las moléculas de H2S se encuentran unidas mediante fuerzas intermoleculares de Van der Waals, mientras que las moléculas de agua se encuentran unidas mediante puentes de hidrógeno. Recordad, los puentes de hidrógeno se forman entre moléculas que tengan enlaces OH, como el agua, FH, como el ácido fluorhídrico, o NH, como el amoníaco. Por tanto, en moléculas con enlaces OH, FH o NH se forman las fuerzas intermoleculares por puentes de hidrógeno, que son de mayor intensidad que las fuerzas de Van der Waals. Por tanto, si entre las moléculas de agua hay fuerzas de mayor intensidad, costará más que hierva. Eso implica que su punto de ebullición será mayor que el del sulfuro de hidrógeno. Por tanto, la afirmación que teníamos es falsa. Decía que el punto de ebullición de este compuesto es mayor que el de este, y la realidad es que el del agua, insisto, por presentar fuerzas intermoleculares por puente de hidrógeno, es mayor que el punto de ebullición del sulfuro de hidrógeno, que presenta fuerzas intermoleculares más débiles, fuerzas de Van der Waals. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema
de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.com.